Durante un concurso de jóvenes talentos, el jurado quedó paralizado al escuchar a una joven tocar una melodía, la misma que su amada compuso antes de morir hace 13 años. El imponente auditorio vibraba con expectativa. Los focos iluminaban el escenario principal, mientras un elegante piano de cola ocupaba el centro, esperando al siguiente participante. Las voces del público, compuesto por familiares, amigos y críticos musicales, se mezclaban en un murmullo emocionado. En la mesa del jurado, Víctor Alarcón mantenía una postura rígida, con los brazos cruzados y una expresión distante. Era uno de los compositores más importantes de su generación, pero su reputación iba acompañada de un halo de misterio. Desde hacía años, no había creado nada nuevo, y su presencia en eventos públicos era cada vez más rara. Víctor aceptó ser jurado de este concurso de talentos por insistencia de un amigo cercano, quien lo convenció de que escuchar nuevas generaciones podría darle un propósito. Sin embargo, él lo veía como una simple formalidad. Su interés en la música, esa pasión que antes lo definía, había desaparecido después de la tragedia que cambió su vida para siempre. Perder a su esposa, Ana Sofía, y a su hija, Mía, en aquel trágico naufragio, lo había sumido en un abismo del que aún no podía salir. La música, que antes le traía alegría, ahora era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. El presentador del evento subió al escenario con entusiasmo, sosteniendo un micrófono mientras anunciaba al siguiente participante. Por favor, denle la bienvenida a Eva Molina, de 19 años, originaria de un pequeño pueblo costero. Nos deleitará con una pieza de piano de su autoría. Víctor apenas levantó la vista de las notas que tenía frente a él. Estaba acostumbrado a escuchar interpretaciones técnicamente correctas, pero carentes de alma. Otra joven con talento pasajero, pensó con indiferencia. Sin embargo, cuando Eva se sentó frente al piano y comenzó a tocar, algo en él cambió. Las primeras notas resonaron en el auditorio, suaves pero cargadas de una emoción que atrapó a todos los presentes. Víctor enderezó su postura, como si un rayo lo hubiera golpeado. Esa melodía no podía ser, era inconfundible. Era una pieza que él, Ana Sofía y Mía habían compuesto juntos en la intimidad de su hogar, una obra que jamás había sido publicada ni compartida con nadie. La música llenó el espacio, evocando imágenes de su pasado, las risas de Mía mientras jugaba en el salón, el aroma a café que Ana Sofía preparaba cada mañana, y los días felices que parecían tan lejanos. Víctor miró a la joven con atención. Había algo en ella, más allá de la música, que lo inquietaba. Su forma de mover las manos sobre las teclas, su expresión concentrada pero serena. Incluso su perfil le resultaban extrañamente familiares, pero no podía ser posible. Habían pasado tantos años, y él había perdido toda esperanza de encontrar algún rastro de su familia. Cuando la última nota resonó, el auditorio estalló en aplausos. Eva se levantó del banco, hizo una reverencia tímida y se retiró del escenario con una sonrisa modesta. Pero mientras todos celebraban su actuación, Víctor permanecía inmóvil, con las manos tensas sobre la mesa. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía esa joven conocer una melodía que solo existía en su memoria? Al finalizar las presentaciones, los jurados fueron invitados a interactuar con los participantes en una sala contigua. Víctor, quien solía evitar este tipo de encuentros, se levantó decidido. Necesitaba respuestas. Caminó entre la multitud, ignorando las conversaciones y los elogios dirigidos a otros participantes, hasta que la vio. Eva estaba parada junto a una mesa de bocadillos, conversando con alguien. Su postura relajada contrastaba con la intensidad que él sentía. «Disculpa», dijo Víctor, con un tono que no logró disimular su nerviosismo. «Soy Víctor Alarcón. Me gustaría hablar contigo sobre la pieza que interpretaste». Eva giró hacia él, sorprendida de que alguien tan importante le dirigiera la palabra. «Claro, señor. Es un honor conocerlo. ¿Qué desea saber?» «Esa melodía. ¿Cómo la conoces?», preguntó, tratando de mantener la calma. Eva frunció el ceño, como si la pregunta le pareciera extraña. «Es una pieza que he tocado desde que era niña. No sé exactamente de dónde la aprendí. Es como si siempre hubiera estado conmigo». Las palabras de Eva hicieron que a Víctor se le helara la sangre. «Siempre ha estado conmigo». Su mente comenzó a conectar las piezas, la melodía, la edad de Eva, su apariencia.
Pero no podía ser tan fácil. Necesitaba saber más. ¿Podrías contarme algo sobre ti?, insistió. Eva dudó un momento, pero terminó respondiendo. Fui encontrada en una playa cuando tenía unos 5 o 6 años. No recuerdo mucho de mi vida antes de eso. Me criaron unos pescadores en un pueblo pequeño. Ellos son mi familia ahora. Víctor sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Eva parecía confirmar lo que él temía y anhelaba al mismo tiempo. ¿Y si ella era...? Pero antes de que pudiera profundizar, un asistente interrumpió. Señor Alarcón, los organizadores necesitan su presencia. Víctor asintió con rigidez y se despidió rápidamente. Mientras salía de la sala, su mente estaba en caos. Por primera vez en años, sentía una chispa de esperanza. Aunque sabía que también podía ser una trampa de su imaginación, decidió que no podía ignorar esto. Haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Víctor pasó la noche en vela, sentado en el sofá de su biblioteca con una copa de vino que apenas tocó. Las palabras de Eva seguían retumbando en su mente. Me encontraron en una playa. No recuerdo mucho de mi vida antes de eso. Era como si un velo que cubría su pasado hubiera sido levantado por un momento, permitiéndole entrever una posibilidad que había enterrado hace años. Pero, ¿y si solo se trataba de una coincidencia? ¿Y si estaba buscando respuestas donde no las había? Al amanecer, incapaz de contenerse, Víctor tomó una decisión. Si existía siquiera una mínima posibilidad de que Eva fuera mía, su hija perdida, tenía que investigarlo. Se levantó de golpe, dejando la copa intacta sobre la mesa, y llamó a uno de los organizadores del concurso, usando su prestigio como excusa. Pidió el contacto de Eva con el pretexto de apoyarla en su desarrollo musical. Horas más tarde, se encontraba en una cafetería en el corazón de la ciudad, un lugar discreto pero acogedor, lejos del bullicio habitual. La espera lo tenía inquieto, tamborileando los dedos sobre la mesa, mientras observaba el ir y venir de los transeúntes a través de la ventana. Cuando finalmente la vio entrar, sintió un nudo en el estómago. Eva, con su cabello recogido de forma sencilla y un vestido modesto. Tenía una presencia natural que irradiaba calidez y humildad. «Gracias por venir», dijo Víctor, esforzándose por mantener un tono neutro mientras le extendía la mano. «El gusto es mío, señor Alarcón». Eva respondió con una sonrisa tímida, aceptando el apretón de manos y tomando asiento frente a él. «Es un honor poder hablar con alguien como usted». Víctor estudió cada detalle de su rostro mientras ella hablaba, sus gestos, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar, y esa mirada que, aunque tranquila, parecía guardar un mundo de preguntas sin respuesta. «Quería felicitarte personalmente por tu interpretación de ayer», comenzó él, tomando un sorbo de café. «Esa pieza que tocaste fue única». «Muchas gracias», respondió Eva, visiblemente agradecida pero también un poco confundida por la intensidad de su mirada. «Es una melodía que he tocado desde que era niña. No sé exactamente de dónde la aprendí, pero siempre ha sido parte de mí». La respuesta hizo que a Víctor se le acelerara el corazón. Decidió profundizar con cautela. «¿Podrías contarme un poco más sobre ti? Me interesa saber cómo llegaste al mundo de la música». Eva pareció dudar por un momento, como si no estuviera acostumbrada a hablar sobre su vida personal. Sin embargo, la curiosidad genuina en el tono de Víctor la animó a continuar. «No hay mucho que contar, la verdad», comenzó, jugueteando con la cucharilla de su taza de té. «Fui encontrada en una playa cuando tenía unos 5 o 6 años. No recuerdo nada antes de eso. Unos pescadores me encontraron y me criaron como si fuera su hija. Ellos siempre me trataron con mucho amor, aunque nunca tuve respuestas sobre mi pasado». Víctor sintió que el aire se le escapaba del pecho. Cada palabra de Eva reforzaba sus sospechas, pero sabía que no podía precipitarse. Intentó mantener la compostura mientras ella continuaba. «La música siempre estuvo conmigo. De alguna forma», dijo Eva esbozando una pequeña sonrisa. «Los pescadores me decían que, cuando me encontraron, estaba cantando algo, aunque no entendían qué era. Más tarde, un maestro de música que vivía en el pueblo comenzó a darme lecciones, y desde entonces no he dejado de tocar». Víctor la observaba con detenimiento. Había algo en la forma en que hablaba, en cómo describía su conexión con la música, que le recordaba a Ana Sofía, esa misma pasión, esa manera casi instintiva de entender las melodías. Era algo que siempre había admirado en su esposa.
¿Y nunca intentaste buscar información sobre tu familia biológica?, preguntó, intentando que su voz sonara casual. Eva negó con la cabeza. Lo intenté cuando era más joven, pero no encontré nada. Mis padres adoptivos siempre dijeron que era suficiente con tenernos mutuamente, y con el tiempo, aprendí a aceptar mi vida como es. Víctor asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y esperanza. Decidió cambiar el enfoque de la conversación para no incomodarla más. Tienes un talento excepcional, Eva. Creo que tu música tiene un potencial increíble, y me gustaría ayudarte a desarrollarlo. Eva abrió los ojos con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad? ¿Eso sería un sueño hecho realidad? Víctor sonrió, aunque sabía que sus intenciones iban más allá de lo profesional. Necesitaba mantenerla cerca, conocer más detalles, y si era posible, confirmar lo que su corazón comenzaba a creer, que Eva podía ser Mía, su hija perdida. Cuando terminaron la conversación, Víctor se ofreció a llevarla a casa, pero Eva insistió en tomar el transporte público, agradeciendo su tiempo y apoyo. Mientras la veía alejarse, una mezcla de emociones lo invadió. Por primera vez en años, sentía algo parecido a la esperanza. Sin embargo, sabía que debía manejar todo con cuidado. La verdad podía ser un bálsamo para su alma, o una herida aún más profunda. Víctor no perdió tiempo. La conversación con Eva había despertado algo en él que llevaba años dormido, una chispa de esperanza. Si ella realmente era Mía, su hija perdida, tenía que confirmarlo. Pero también sabía que enfrentarse a esa posibilidad requería avanzar con cautela, sin despertar sospechas en Eva, quien parecía completamente ajena a las implicaciones de su historia. Esa misma mañana, después de regresar a su mansión, Víctor se encerró en su oficina y comenzó a revisar los archivos del caso del naufragio. Tenía guardadas copias de todos los reportes, fotografías y notas de los investigadores que contrató en su momento. Revisó cada detalle, buscando conexiones con lo que Eva le había contado. La playa donde fue encontrada, la edad que ella tenía cuando ocurrió. Todo coincidía, pero aún necesitaba más pruebas. Esa tarde, decidió dar el siguiente paso. Usando el contacto que ya tenía, llamó a Eva y le propuso algo inesperado. Eva, sé que mencionaste que los pescadores que te criaron viven en un pequeño pueblo costero, ¿verdad? Así es, señor Alarcón, respondió ella con curiosidad. Quiero visitarlo. Creo que podría ser una excelente oportunidad para entender tus raíces y al mismo tiempo para explorar la conexión que tienes con la música. Quizás podamos encontrar inspiración para trabajar juntos. Eva dudó por un momento. La propuesta le parecía extraña, pero también emocionante. Víctor no era cualquier persona, y que alguien de su calibre mostrara interés en su pasado la llenaba de una mezcla de nervios y gratitud. Finalmente, aceptó. 2 días después, ambos emprendieron el viaje hacia el pequeño pueblo donde Eva había crecido. El camino estaba lleno de paisajes que evocaban memorias en Víctor. Cada curva de la carretera, cada vista del océano, le recordaba los momentos felices que había compartido con Ana Sofía y Mía. Intentó disimular sus emociones, pero Eva notó el cambio en su semblante. ¿Se siente bien, señor?, preguntó con suavidad, mientras el auto avanzaba por un camino estrecho bordeado de palmeras. Sí, estoy bien. Este lugar me hace pensar en cosas del pasado, eso es todo, respondió evitando entrar en detalles. Cuando llegaron al pueblo, fueron recibidos por un grupo de personas cálidas y sonrientes que conocían a Eva desde niña. Los pescadores que la habían criado se acercaron para saludarla, claramente emocionados de verla. Uno de ellos, don Ramón, era un hombre robusto con una barba blanca que parecía haber visto muchas tormentas en su vida. Eva, mi niña, qué sorpresa verte por aquí. ¿Quién es tu amigo?, preguntó, estudiando a Víctor con curiosidad. Él es el señor Víctor Alarcón, un compositor muy importante. Me está ayudando con mi música. Víctor intercambió un apretón de manos con don Ramón, quien lo invitó a pasar a su casa. El hogar era humilde pero acogedor, con redes de pesca colgando en las paredes y un aroma a mar que lo envolvía todo. Durante la conversación, Víctor intentó dirigir la plática hacia el día en que encontraron a Eva, pero con delicadeza para no levantar sospechas. Siempre hemos querido saber más sobre ese día, dijo Víctor, fingiendo curiosidad profesional.
Es increíble cómo las circunstancias pueden cambiar el destino de una persona. Don Ramón asintió, recordando con claridad el momento. Era una mañana tranquila, aunque había pasado una tormenta la noche anterior. Salimos a pescar temprano y encontramos a Eva en la playa, sola, envuelta en un pequeño chal. Estaba temblando, pero no lloraba. Era como si no entendiera lo que estaba pasando. Eva, que había escuchado esta historia antes, permaneció en silencio, pero para Víctor, cada palabra era una pieza más en el rompecabezas. Quiso preguntar más, pero se contuvo. En lugar de eso, propuso caminar por el pueblo para explorar el lugar donde Eva había crecido. Mientras recorrían la playa, Eva señaló un punto en el horizonte. «Es allí donde me encontraron», dijo, con un tono casi melancólico. Víctor caminó en silencio hasta ese lugar. Se inclinó para recoger un puñado de arena húmeda y dejó que los granos se deslizaran entre sus dedos. Imaginó a su pequeña Mía, perdida en ese lugar, luchando por sobrevivir. La idea lo llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Más tarde, ya de regreso en la casa de don Ramón, Eva fue al mercado para comprar provisiones, dejando a Víctor con el pescador. Fue entonces cuando decidió arriesgarse a preguntar: «Don Ramón, ¿alguna vez encontraron algo más en la playa ese día? ¿Algo que pudiera pertenecer a Eva?» «Sí, encontramos una pequeña cadena de oro. La guardamos porque pensamos que tal vez alguien podría reclamarla, pero nunca sucedió». Víctor sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Todavía la tiene?» «Claro. Déjeme buscarla». Cuando don Ramón volvió con el pequeño objeto en la mano, Víctor apenas pudo contener las lágrimas. Era una cadena delicada, con un dije de estrella que reconoció al instante. Era el regalo que Ana Sofía había dado a Mía por su cumpleaños número 5, poco antes de la tragedia. Apretando la cadena en su mano, Víctor supo que ya no podía ignorar la posibilidad. Eva podía ser su hija, pero para confirmarlo, necesitaría algo más. Respuestas claras y pruebas irrefutables. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Eva estaba absorta en sus pensamientos, mirando por la ventana mientras el paisaje costero daba paso a la urbanidad. Había algo en la forma en que Víctor se comportó durante la visita que la inquietaba, aunque no podía identificar exactamente qué era. Por su parte, Víctor no apartaba la vista de la cadena que ahora llevaba en el bolsillo de su chaqueta. Cada vez estaba más convencido de que Eva era Mía, pero sabía que confirmar esa verdad sería un proceso delicado. Al llegar a la mansión de Víctor, Eva quedó asombrada. Había escuchado rumores sobre la imponente residencia del renombrado compositor, pero verlo en persona era completamente diferente. El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando un extenso jardín lleno de flores perfectamente cuidadas y una fuente en el centro que parecía sacada de un cuento de hadas. La casa, una mezcla de arquitectura clásica y moderna, imponía respeto y elegancia. «Es impresionante», murmuró Eva mientras descendía del auto. «Gracias. Mi esposa era quien se encargaba de los jardines», respondió Víctor con una leve sonrisa melancólica. «Vamos, quiero mostrarte algo». Entraron a la mansión, y Eva quedó maravillada por la decoración, cuadros de paisajes, muebles de diseño, y sobre todo, un piano de cola negro que dominaba la sala principal. Sin embargo, a pesar de la opulencia, había algo frío en el ambiente, como si la casa estuviera atrapada en un perpetuo silencio. «¿Tocas aquí?», preguntó Eva acercándose al piano. «Antes lo hacía», respondió Víctor cruzándose de brazos. «Ahora, prefiero escuchar a otros, pero quiero que tú lo intentes». Eva lo miró con sorpresa, pero también con emoción. Se sentó frente al piano, pasó los dedos por las teclas y comenzó a tocar. No era la misma melodía del concurso, sino otra que había aprendido de niña, una pieza que surgía de lo más profundo de su memoria. Las notas llenaron el espacio, resonando en las altas paredes de la mansión. Víctor cerró los ojos, dejando que la música lo transportara. Había algo en esa interpretación que le resultaba familiar, algo que no podía ser coincidencia. Cuando terminó, Eva lo miró con una mezcla de timidez y orgullo. «Espero que no haya sido un desastre», dijo, rompiendo el silencio. Víctor negó con la cabeza, intentando disimular la emoción que lo invadía. «Fue perfecto, pero dime, ¿cómo aprendiste esa pieza?». Eva se encogió de hombros. «No estoy segura.
Es algo que siempre he tenido en mi mente. A veces creo que es un recuerdo, pero no sé de dónde viene. La respuesta hizo que Víctor sintiera un escalofrío. Decidió que era momento de llevar la conversación a otro nivel. Eva, ¿te gustaría quedarte aquí por un tiempo? Tengo varios proyectos en mente, y creo que podrías beneficiarte al estar cerca de mi equipo y mis recursos. Eva abrió los ojos con sorpresa. ¿Quedarme aquí? ¿En esta mansión? Claro, tienes un talento excepcional, y quiero ayudarte a desarrollarlo. Además, creo que este lugar podría inspirarte. Eva dudó por un momento. La oferta era tentadora, pero también inesperada. Bueno, no estoy segura. Tendría que hablar con mis padres adoptivos primero. Por supuesto, asintió Víctor. Tómate el tiempo que necesites. Más tarde, mientras Eva exploraba los alrededores, Víctor se dirigió a su oficina, cerró la puerta detrás de él y se dejó caer en el sillón. Sosteniendo la cadena en su mano, sus pensamientos eran un torbellino. Cada nueva interacción con Eva reforzaba su convicción, pero sabía que no podía apresurarse. Necesitaba pruebas irrefutables antes de compartir sus sospechas con ella. Esa noche, mientras cenaban juntos en el comedor principal, Eva se fijó en un cuadro que colgaba en la pared, un paisaje de un lago rodeado de montañas. Ese lugar se me hace familiar, dijo de repente, señalando el cuadro. Víctor levantó la vista con interés. ¿Familiar? Sí, pero no estoy segura de por qué. Tal vez lo vi en algún libro o película, respondió. Restándole importancia, Víctor sabía que no era coincidencia. El cuadro representaba un lugar que solían visitar con Ana Sofía y Mía durante los veranos. Era imposible que Eva lo reconociera, a menos que realmente fuera quien él creía. Antes de irse a dormir, Eva pasó por la sala principal una vez más. Atraída por el piano, tocó algunas notas suavemente, pero esta vez, algo en su mente pareció desbloquearse. Una imagen fugaz cruzó por su mente. Una mujer de cabello castaño, sentada a su lado mientras tocaban juntas. No podía ver su rostro con claridad, pero la sensación era tan real que tuvo que detenerse. ¿Estás bien?, preguntó Víctor desde la entrada, haciéndola saltar. Sí, creo que sí. Solo me sentí un poco extraña por un momento. Víctor asintió, aunque en su interior sabía que algo importante estaba comenzando a surgir. El camino hacia la verdad estaba lleno de obstáculos, pero cada paso lo acercaba más a la posibilidad de recuperar a su hija perdida. Los días siguientes fueron intensos para Víctor. Cada momento que pasaba cerca de Eva reforzaba su convicción de que era Mía, pero la verdad seguía siendo un rompecabezas incompleto, aunque mantenía una fachada tranquila frente a ella. Su mente trabajaba incansablemente, buscando la manera de confirmar sus sospechas sin asustarla. Mientras tanto, Eva comenzó a sentirse más cómoda en la mansión. Pasaba las mañanas practicando en el piano, explorando las melodías que surgían de su memoria. Algunas eran fragmentos que no lograba completar, pero una en particular siempre la hacía detenerse. Era una melodía suave, casi familiar, como si formara parte de algo más grande que ella misma. Víctor la observaba desde la distancia, sabiendo que esa pieza era la clave para conectar el pasado con el presente. Una tarde, mientras Víctor revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Al ver el nombre en la pantalla de su teléfono, su expresión se endureció. Era Alonso Peralta, su primo y antiguo socio en los negocios de la familia. Aunque Alonso había sido cercano a Víctor en el pasado, su relación se deterioró tras el naufragio, y desde entonces apenas se hablaban. «Alonso, ¿a qué debo esta llamada?», preguntó Víctor con frialdad, sin molestarse en ocultar su desconfianza. «Víctor, he escuchado que tienes una invitada en casa, una joven que toca el piano, ¿verdad?». La voz de Alonso tenía un tono casual, pero Víctor notó una pizca de interés malicioso detrás de sus palabras. «Eso no es de tu incumbencia», respondió, apretando los dientes. «Oh, vamos, primo. Solo quería felicitarte por ser tan generoso, aunque debo admitir que me resulta curioso. ¿Qué tiene esa chica que te hace volver a las redes sociales después de tanto tiempo?». Víctor colgó sin responder. Sabía que Alonso no llamaba por simple curiosidad. Había algo en su tono que lo inquietaba, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Esa llamada lo llevó a un recuerdo incómodo, los días posteriores al naufragio, cuando Alonso fue uno de los primeros en sugerir que abandonara la búsqueda de Ana Sofía y Mía, argumentando que debía seguir adelante.
decidido a obtener respuestas. Víctor organizó un encuentro con Alonso en su oficina al día siguiente. No confiaba en él, pero sabía que Alonso siempre había sido descuidado cuando se trataba de ocultar sus verdaderas intenciones. Al llegar, Alonso lo recibió con una sonrisa falsa. «Primo, hacía mucho que no teníamos una charla. ¿A qué se debe este honor? No voy a perder el tiempo con formalidades, Alonso. Necesito que me digas qué sabes sobre el naufragio», dijo Víctor, directo al punto. La sonrisa de Alonso se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Otra vez con eso, Víctor? ¿Han pasado más de 10 años? Es hora de dejar el pasado atrás. No me vengas con esas excusas. Siempre me pareció extraño cómo insististe en cerrar el caso tan rápido. Ahora estoy empezando a pensar que sabes más de lo que admitiste en su momento». Alonso se inclinó hacia adelante, fingiendo indignación. «¿Estás insinuando algo? Porque si lo estás, sería mejor que tengas pruebas antes de acusarme de algo tan grave». Víctor lo miró fijamente, intentando leer su expresión. Había algo en sus ojos que confirmaba sus sospechas. «No necesito pruebas para saber que estás involucrado, pero las conseguiré, y cuando lo haga, no dudaré en exponer la verdad. No importa las consecuencias». Alonso se levantó de su silla, ahora visiblemente irritado. «Eres un tonto, Víctor. Siempre lo has sido. Te dejaste consumir por tu obsesión con esa familia perfecta que creaste. Y ahora estás perdiendo el tiempo con fantasías. ¿De verdad crees que esa chica es tu hija?» El corazón de Víctor se detuvo por un segundo. Alonso había dicho demasiado. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, manteniendo la voz baja pero llena de intensidad. Alonso se dio cuenta de su error y retrocedió. «No sé nada. Solo estoy haciendo una suposición». Pero era demasiado tarde. Víctor sabía que Alonso había cometido un desliz, y estaba decidido a seguir ese rastro hasta el final. Esa noche, de regreso en la mansión, Víctor revisó los documentos del caso con más intensidad que nunca. Encontró irregularidades en los reportes originales del naufragio, específicamente en las fechas y lugares de búsqueda que Alonso había supervisado. Todo apuntaba a que algo había sido deliberadamente alterado. Al día siguiente, contrató a un investigador privado, alguien en quien confiaba plenamente. «Necesito que examines todo lo relacionado con el naufragio, documentos, testigos, lo que sea, y quiero que vigiles a Alonso. No confío en él». Mientras tanto, en la mansión, Eva comenzó a notar el cambio en Víctor. Su comportamiento se volvió más reservado, más intenso. Una tarde, mientras tocaba el piano, decidió enfrentarlo. «Señor Alarcón, ¿puedo preguntarle algo?», dijo, deteniéndose en medio de una pieza. «Por supuesto», respondió él, aunque sabía que la pregunta no sería fácil. «¿Por qué me invitó a quedarme aquí? No me malinterprete. Estoy agradecida, pero siento que hay algo más que no me está diciendo». Víctor la miró por un largo momento antes de responder. «Porque creo que tú y yo estamos conectados por algo mucho más grande que la música». Eva frunció el ceño, confundida. «¿Qué quiere decir?». «Te lo explicaré cuando sea el momento adecuado. Pero por ahora, confía en mí». Eva asintió lentamente, aunque su instinto le decía que algo importante estaba ocurriendo, algo que cambiaría su vida para siempre. Víctor estaba cada vez más cerca de desentrañar la verdad. Los días se volvieron una mezcla de tensión y esperanza, mientras esperaba noticias del investigador privado que había contratado. Entretanto, intentaba mantener una rutina normal con Eva en la mansión, a pesar de que ella no lo decía abiertamente. Parecía estar empezando a sospechar que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Una mañana, mientras desayunaban en el amplio comedor con vistas al jardín, Víctor decidió abordar una conversación que llevaba días evitando. «Eva, estuve pensando en algo», dijo, dejando la taza de café sobre la mesa. «Me mencionaste que nunca has hecho una investigación profunda sobre tu pasado. ¿Te gustaría intentarlo ahora?». Eva levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué lo dice? Creo que sería importante para ti. Entender de dónde vienes podría ayudarte a comprender mejor ciertas cosas, incluso en tu música». Eva parecía dubitativa, pero después de un momento, asintió lentamente. «Supongo que tiene razón. No sé por dónde empezar, pero estoy dispuesta a intentarlo. Yo puedo ayudarte. Conozco a personas que podrían facilitar las cosas», respondió Víctor con una leve sonrisa,
sintiendo que la conversación había dado un paso crucial. Ese mismo día, Víctor se reunió con el investigador en su oficina. El hombre había encontrado información que reforzaba las sospechas de Víctor. Entre los reportes revisados, había registros alterados que vinculaban directamente a Alonso con los fondos destinados a las búsquedas tras el naufragio. Parte del dinero había sido desviado y se había reducido intencionalmente el alcance de las operaciones. Pero lo más impactante llegó al final de la reunión. El investigador también había rastreado datos médicos relacionados con Eva. Al analizar su perfil genético, encontró coincidencias que indicaban que ella era Mía, la hija perdida de Víctor. La confirmación científica llenó a Víctor de una mezcla de alivio y dolor. Ahora sabía la verdad, pero también comprendía que debía manejar la situación con cuidado. Esa noche, mientras Eva practicaba en el piano, Víctor se sentó junto a ella. Durante unos minutos, la observó tocar en silencio, dejando que la música llenara el espacio entre ellos. Cuando ella terminó, giró hacia él con una sonrisa. «¿Qué le pareció?» «Hermoso, como siempre», respondió él, aunque su tono era más serio de lo habitual. «¿Está todo bien? Parece que algo le preocupa». Víctor respiró hondo antes de responder. Sabía que no podía posponer la verdad por más tiempo. «Eva, hay algo que debo decirte, algo que he estado guardando desde que te conocí». Eva lo miró con curiosidad, pero también con una leve inquietud. «¿Qué es?» Víctor hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Creo que eres más especial para mí de lo que imaginas. Desde el momento en que escuché esa melodía que tocaste en el concurso, supe que había algo único en ti, pero no sabía exactamente qué era. Hasta ahora». Eva frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué quiere decir?» Víctor se levantó y caminó hacia un mueble cercano, donde había colocado la cadena que don Ramón le había entregado días atrás. La sostuvo en su mano por un momento antes de mostrársela a Eva. «¿Reconoces esto?» Eva tomó la cadena con cuidado, examinándola con atención. «No, nunca la había visto antes. Esta cadena pertenecía a mi hija, Mía. Ella la llevaba el día que desapareció, el día del naufragio». Eva levantó la vista con una mezcla de confusión y sorpresa. «¿Qué está diciendo?» «Lo que estoy diciendo, Eva, es que creo que tú eres Mía, mi hija». El silencio que siguió fue abrumador. Eva miraba a Víctor, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras resonaban en su mente, pero no lograba conectar los puntos. «Eso no puede ser», dijo finalmente, con la voz temblorosa. Mis padres siempre me dijeron que no había manera de saber quién era mi familia». «Sé que es difícil de aceptar», dijo Víctor, acercándose. «Pero tengo pruebas. He investigado todo, Eva, las fechas, los lugares. Todo coincide. Y más importante, he hecho un análisis genético. Eres Mía». Eva se puso de pie, retrocediendo un par de pasos. Su respiración era agitada, y su mente estaba llena de imágenes inconexas. «No, esto no puede ser. Eva, por favor, no estoy aquí para imponerte nada, pero necesitaba decirte la verdad». Ella se llevó las manos a la cabeza, intentando organizar sus pensamientos. Durante años, había aceptado que su pasado era un misterio, algo que nunca podría resolver. Ahora, de repente, todo parecía dar un giro inesperado. «Dame tiempo», murmuró finalmente, antes de salir apresuradamente de la sala. Víctor la dejó ir. Sabía que sería mucho para ella procesar, y quería darle el espacio necesario. Sin embargo, en el fondo, sentía un profundo alivio. Finalmente, después de tantos años de incertidumbre, había encontrado a su hija, pero aún quedaba una batalla por librar. Sabía que Alonso no se quedaría de brazos cruzados, y con la verdad saliendo a la luz, los riesgos para ambos solo aumentarían. Eva permaneció en su habitación durante horas, sumida en un torbellino de pensamientos. La revelación de Víctor había desestabilizado todo lo que creía saber sobre su vida. Por un lado, había algo en sus palabras que resonaba profundamente en ella, como si una parte de su alma supiera que eran ciertas. Por otro lado, su mente racional se resistía a aceptar que la vida que conocía era solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Al día siguiente, Eva bajó al comedor. Con ojeras que delataban su noche en vela, Víctor estaba sentado al final de la mesa, con una taza de café en las manos y una expresión seria pero tranquila. Al verla,
Dejó la taza a un lado y se levantó para acercarse. «¿Cómo estás?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Eva respiró hondo antes de responder. «No sé cómo estoy. Esto es demasiado. Pero creo que necesito saber más». Víctor asintió, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. «Entiendo lo que sientes. Y estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas». Se sentaron juntos en la sala, donde Víctor había preparado una carpeta con todos los documentos que había reunido durante años. Le mostró las notas del caso del naufragio, los reportes de los investigadores, e incluso fotografías de Mía cuando era niña. Eva tomó una de las fotos, examinándola con detenimiento. Era de una niña pequeña con una sonrisa radiante, su cabello castaño recogido en una coleta, y un vestido que parecía sacado de un cuento de hadas. «¿Realmente crees que soy yo?», preguntó, levantando la mirada hacia Víctor. «No lo creo, Eva. Lo sé. Los detalles encajan, y el análisis genético lo confirma». Eva bajó la mirada nuevamente, sus dedos rozando el borde de la fotografía. Algo en su interior comenzó a agrietarse, como si un muro que había construido durante años estuviera a punto de derrumbarse. «Hay cosas que no entiendo», dijo en voz baja. «A veces tengo recuerdos, pero no sé si son reales. Imágenes de un lugar, una mujer que me cantaba, y una voz que decía mi nombre, Mía». Víctor sintió que el corazón se le detenía. «Eso es porque eres Mía. Esos recuerdos son parte de quién eres. Incluso si los has bloqueado durante años». Eva lo miró, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. «Si todo esto es cierto, ¿qué pasó? ¿Por qué me encontré sola en esa playa?». Víctor tomó un profundo respiro. Sabía que esa pregunta llegaría, y estaba preparado para responderla, pero también sabía que la verdad sería difícil de asimilar. «El naufragio no fue un accidente», dijo con firmeza. «Fue algo planeado». Eva lo miró, sorprendida. «¿Planeado? ¿Por quién?». «Por Alonso», respondió Víctor, su voz llena de amargura. «Mi propio primo». Víctor le explicó cómo había descubierto que Alonso había desviado fondos durante las búsquedas y cómo las inconsistencias en los reportes lo señalaban como el responsable de sabotear el yate. Su objetivo era claro: eliminar a Víctor y quedarse con la fortuna familiar. Pero algo había salido mal. El naufragio no ocurrió como estaba planeado, y aunque Ana Sofía y Mía desaparecieron, Víctor sobrevivió. Eva escuchó todo en silencio, procesando cada palabra. La idea de que alguien pudiera ser tan cruel la llenaba de una mezcla de indignación y tristeza. «¿Y mi mamá?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué le pasó a ella?». Víctor bajó la mirada, incapaz de ocultar el dolor en su rostro. «No lo sé. Busqué por años, pero nunca encontré nada. Siempre tuve la esperanza de que estuviera viva, al igual que tú. Pero ahora creo que es posible que no haya sobrevivido». Las palabras cayeron como una losa sobre Eva, pero en lugar de quebrarse, sintió una fuerza surgir dentro de ella. Si Alonso fue el responsable, debe pagar por lo que hizo. Y lo hará, dijo Víctor con determinación. Tengo pruebas suficientes para exponerlo, pero necesito ser cuidadoso. Alonso es peligroso, y no se detendrá si siente que está en riesgo. En ese momento, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Víctor contestó rápidamente y escuchó con atención. Era su investigador, quien le informó que Alonso parecía estar al tanto de sus movimientos y que había empezado a mover influencias para cubrir sus huellas. «¿Qué pasó?», preguntó Eva al ver la expresión de preocupación en el rostro de Víctor. «Alonso sabe que estamos cerca de la verdad. Es posible que intente hacer algo para detenernos». Eva se estremeció, pero luego levantó la barbilla con determinación. «No voy a permitir que se salga con la suya. Si soy tu hija, si realmente soy mía, entonces tengo derecho a saber toda la verdad y a exigir justicia por lo que hizo». Víctor sintió una oleada de orgullo al ver la fuerza en los ojos de Eva. Sabía que su hija no solo había sobrevivido, sino que también había crecido para convertirse en una mujer valiente y decidida. Y «No estás sola en esto, Eva. Vamos a enfrentarlo juntos, y nos aseguraremos de que pague por todo el daño que causó». Esa noche, mientras Eva intentaba dormir, su mente seguía llena de preguntas y emociones. Pero en medio de todo, algo había cambiado. Por primera vez, sentía que estaba comenzando a entender quién era realmente.
Y aunque el camino por delante parecía oscuro, no estaba dispuesta a retroceder. La mansión de Víctor se llenó de un silencio expectante. Después de la impactante conversación, tanto él como Eva necesitaban tiempo para asimilar la magnitud de la verdad que ahora compartían. Víctor, encerrado en su oficina, repasaba mentalmente los siguientes pasos para exponer a Alonso. Mientras tanto, Eva se encontraba en la sala principal, frente al piano. Sus dedos tocaban las teclas de forma automática, pero su mente estaba lejos. Cada nota parecía despertar un recuerdo enterrado en su subconsciente. Cerró los ojos, y por un instante pudo ver una imagen, un salón cálido, iluminado por la luz del sol, donde una mujer con cabello castaño la abrazaba mientras tocaban juntas. La emoción la invadió de golpe, obligándola a detenerse. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras susurraba para sí misma: «Mamá». El sonido de pasos interrumpió su momento. Al voltear, vio a Víctor parado en la entrada. Su expresión era una mezcla de ternura y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó, avanzando lentamente hacia ella. Eva asintió, limpiándose las lágrimas. «Creo que estoy empezando a recordar cosas, fragmentos, imágenes. Nada claro, pero son tan reales». Víctor se sentó a su lado en el banco del piano, observándola con una mirada que reflejaba años de dolor y esperanza. «Lo que estás recordando es tu vida, los momentos que compartimos antes de que todo cambiara». Eva bajó la mirada, aún luchando por procesar la idea de que Víctor realmente fuera su padre. «Es extraño. Siempre sentí que algo faltaba en mi vida, pero aprendí a vivir con eso. Ahora, saber que tú, que eres mi papá, lo cambia todo». Víctor colocó una mano sobre la de ella, un gesto sencillo pero lleno de significado. «No hay nada que pueda compensar el tiempo perdido, Eva, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para recuperar lo que podamos». Eva lo miró, y por primera vez desde que escuchó la revelación, sonrió ligeramente. «Tal vez podamos intentarlo». Esa noche, por primera vez en años, Víctor sintió un poco de paz, aunque el camino para reconstruir su relación con Eva apenas comenzaba. Saber que ella estaba dispuesta a darle una oportunidad llenaba su corazón de esperanza. Sin embargo, sabía que la amenaza de Alonso seguía latente y que su lucha aún no había terminado. A la mañana siguiente, Víctor y Eva decidieron pasar el día juntos. Víctor quería mostrarle partes de su vida que pudieran ayudarla a conectar con su pasado. Primero la llevó a una habitación de la mansión que había mantenido cerrada desde el naufragio. Al abrir la puerta, Eva se encontró con un cuarto lleno de fotografías, juguetes y libros infantiles. «Este era tu cuarto», dijo Víctor, observándola con una mezcla de melancolía y orgullo. «Lo dejé tal como estaba, esperando que algún día pudieras regresar». Eva caminó lentamente por la habitación, tocando los objetos con delicadeza. Cada rincón parecía hablarle de una vida que apenas empezaba a recordar. Al tomar un peluche que estaba sobre la cama, una imagen cruzó por su mente. Ella, sosteniendo ese mismo peluche mientras una mujer lo arreglaba con aguja e hilo. «Era mamá», murmuró, sintiendo que el recuerdo se hacía más claro. «Estaba arreglándolo porque lo rompí». Víctor sintió un nudo en la garganta al escucharla. Era una mujer increíble. Siempre ponía todo su amor en las pequeñas cosas. Eva lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo era ella? Quiero recordarla, pero no puedo. Víctor tomó una fotografía de la repisa y se la entregó. Era una imagen de Ana Sofía abrazando a una pequeña Mía, ambas riendo bajo un cielo azul. Ella era tu mamá, talentosa, cariñosa, con un corazón enorme, todo lo que tú eres. Eva observó la foto en silencio, permitiendo que las lágrimas cayeran libremente. Por primera vez, comenzó a sentir una conexión más profunda con el hombre que tenía frente a ella. Más tarde, Víctor la llevó al estudio donde solían componer juntos como familia. Sobre el piano había partituras que Ana Sofía había escrito antes del naufragio. Eva las tomó y comenzó a leerlas, reconociendo fragmentos que había tocado instintivamente durante años. «Estas melodías siempre han estado en mi cabeza. Nunca supe de dónde venían. Ahora sabes por qué», respondió Víctor sentándose a su lado. «La música siempre fue nuestro idioma como familia». Eva comenzó a tocar una de las piezas, y Víctor la acompañó en el piano por primera vez desde que la reencontró.
Las notas llenaron el estudio, creando una armonía que ambos sentían profundamente. Al terminar, Víctor dejó escapar una risa suave. «Tocas igual que tu mamá. Esa misma pasión, esa misma alma». Eva sonrió, sintiendo que algo dentro de ella finalmente encajaba. «Tal vez no podamos recuperar el pasado, pero podemos crear algo nuevo». Víctor asintió, emocionado por la fuerza y valentía de su hija. «Eso es todo lo que quiero, Eva, un nuevo comienzo». Pero ambos sabían que antes de poder seguir adelante, tenían que enfrentar a Alonso y asegurarse de que pagara por todo el daño que había causado. A medida que los días pasaban, la relación entre Víctor y Eva comenzaba a fortalecerse. Ambos compartían momentos que, aunque cargados de emociones, les ayudaban a sanar heridas del pasado. Sin embargo, esa calma era solo la superficie. En el fondo, ambos sabían que la verdad sobre Alonso debía salir a la luz. Y con ella, la justicia que Ana Sofía y Eva merecían. Una tarde, mientras Víctor revisaba los últimos informes de su investigador, recibió una llamada que lo puso en alerta inmediata. «Señor Alarcón, creo que Alonso sospecha de sus movimientos. Ha comenzado a mover influencias en la junta directiva de sus empresas. Parece que intenta desestabilizarlo antes de que usted pueda actuar». Víctor apretó los dientes. Sabía que Alonso no se quedaría de brazos cruzados una vez que percibiera peligro. «Gracias por la información. Manténgase alerta. Esto apenas comienza». Al colgar, su mirada se endureció. No podía permitir que Alonso ganara más tiempo. Si esperaba demasiado, las pruebas que había recolectado podrían perder peso frente a las influencias de su primo. Decidió que era momento de confrontarlo directamente. Esa misma noche, Víctor dejó la mansión sin decirle nada a Eva. Sabía que no podía involucrarla en algo tan peligroso, pero no podía evitar sentirse culpable por dejarla en la oscuridad. Llegó a la residencia de Alonso, un lugar que conocía bien, pero que ahora parecía ajeno, lleno de sombras. «Señor Alarcón, el señor Peralta lo espera en la sala», dijo un empleado, llevándolo hacia un amplio salón decorado con lujo excesivo. Alonso lo recibió con su característica sonrisa falsa. «Primo, qué sorpresa verte aquí. Pensé que preferías evitar este tipo de reuniones». Víctor no perdió el tiempo con cortesías. «¿Sabes por qué estoy aquí? Ya no puedes esconderte, Alonso. Tengo todo lo que necesito para demostrar que estuviste detrás del naufragio». La sonrisa de Alonso se desvaneció lentamente, pero su expresión seguía siendo calculadora. «¿Y qué planeas hacer con esa información?» «Arruinarme. Adelante, inténtalo. Pero recuerda, Víctor, que yo también tengo recursos. Podría convertir tu vida en un infierno si quisiera». «Ya lo hiciste», replicó Víctor con frialdad. «Me quitaste a mi familia, y no voy a permitir que salgas impune». Alonso se acercó, con una sonrisa cínica. «¿Estás seguro de que quieres abrir esa puerta, primo? Porque si lo haces, tal vez descubras cosas que no te gusten». «No hay nada peor que lo que ya me quitaste», respondió Víctor, manteniendo la mirada firme. El enfrentamiento terminó sin resoluciones claras. Pero Víctor salió de la casa de Alonso con la determinación más fuerte que nunca. No solo estaba luchando por su propia justicia, sino también por la memoria de Ana Sofía y el futuro de Eva. Cuando Víctor regresó a la mansión, encontró a Eva esperando en la sala, visiblemente preocupada. «¿Dónde estabas?», preguntó con un tono que mezclaba inquietud y reproche. «Tenía algo importante que atender», respondió Víctor, intentando minimizar la gravedad de la situación. «¿Con Alonso?», preguntó Eva, sorprendiendo a Víctor con su intuición. «Sí», admitió finalmente sentándose frente a ella. «Fui a confrontarlo. Necesitaba que supiera que no voy a detenerme». Eva lo miró, con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Crees que hará algo para detenerte?». Víctor suspiró. «Alonso es impredecible. Hará lo que sea necesario para protegerse. Pero no voy a permitir que gane en ese momento». El teléfono de Víctor sonó nuevamente. Era el investigador privado. «Señor Alarcón, tenemos un problema. Alonso acaba de contratar a personas para seguirlo a usted y a Eva. Parece que está planeando algo más grande». Víctor colgó, sintiendo que la amenaza se volvía más real con cada momento. Miró a Eva, quien, aunque asustada, mostró una determinación que reflejaba la fortaleza que había heredado de su madre. «No me importa lo que haga», dijo ella, su voz firme. «No voy a esconderme, y no voy a dejar que nos quite lo poco que estamos reconstruyendo». Víctor asintió,
orgulloso de la valentía de su hija. No estás sola, Eva. Vamos a enfrentar esto juntos. La tensión en la mansión creció con cada día que pasaba. Víctor tomó medidas para proteger a Eva, contratando seguridad adicional y reforzando las entradas de la casa. Sin embargo, sabía que la verdadera batalla no sería fácil. Alonso tenía aliados poderosos y no se detendría ante nada para evitar que la verdad saliera a la luz. Una tarde, mientras Eva practicaba en el piano, un grupo de hombres desconocidos intentó ingresar a la propiedad. La seguridad de la mansión reaccionó de inmediato, logrando repeler el ataque, pero el mensaje era claro. Alonso estaba dispuesto a cruzar cualquier límite. «Esto es solo el comienzo», dijo Víctor mientras observaba las cámaras de seguridad junto a su equipo. «Pero no voy a retroceder». Esa noche, Víctor y Eva se sentaron juntos en la sala. Aunque el peligro parecía rodearlos, el vínculo entre ellos se fortalecía cada vez más. «Papá», dijo Eva, llamándolo así por primera vez. Víctor la miró, sorprendido, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Dime, hija, vamos a ganar, ¿verdad?». Víctor tomó su mano y asintió con determinación. «Sí, Eva, vamos a ganar». La tensión en la mansión de Víctor había alcanzado su punto máximo. Tras el intento de intrusión, Eva comenzó a sentirse vigilada, como si la sombra de Alonso la siguiera en cada paso. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por el miedo, decidió canalizar esa energía en la música, buscando fortaleza en las melodías que, poco a poco, despertaban recuerdos de su infancia. Por su parte, Víctor estaba decidido a dar el golpe final, junto al investigador privado y un equipo de abogados de confianza. Comenzó a reunir las pruebas necesarias para llevar a Alonso ante la justicia. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero la determinación de proteger a Eva y honrar la memoria de Ana Sofía lo mantenía firme. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina, el investigador llegó con una nueva pieza clave. «Un testigo. Señor Alarcón, encontré a alguien que trabajaba en el puerto donde estaba anclado el yate el día del naufragio. Tiene información sobre lo que ocurrió». Víctor lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Está dispuesto a testificar?» «Sí, pero pide protección. Teme que Alonso lo encuentre. Dale todo lo que necesite. Esto puede ser lo que necesitamos para cerrarle el paso a Alonso», ordenó Víctor, sintiendo que finalmente las piezas comenzaban a encajar. El testigo, un hombre mayor llamado Joaquín, confirmó que había visto a Alonso reunirse con un grupo de hombres días antes del naufragio. Según él, Alonso había dado instrucciones específicas para sabotear la embarcación, asegurándose de que los frenos de emergencia fallaran en caso de una tormenta. Joaquín incluso recordaba detalles que coincidían con las anomalías encontradas en los reportes técnicos del yate. «Esos desgraciados se aseguraron de que no quedaran rastros», dijo Joaquín, con voz temblorosa. «Pero no contaban con que alguien como usted llegara tan lejos». Víctor sintió una mezcla de ira y alivio al escuchar las palabras del testigo. Ahora tenía pruebas contundentes para llevar el caso a las autoridades. Sin embargo, sabía que Alonso no se quedaría quieto esa noche. Mientras Eva practicaba en el piano, la seguridad de la mansión reportó algo inusual: un vehículo sospechoso estacionado cerca de la entrada principal. Víctor, alerta, ordenó que se investigara, pero cuando los guardias se acercaron, el auto se retiró rápidamente. Era evidente que Alonso estaba observando, esperando el momento perfecto para atacar. Víctor decidió no esperar más. «Es hora de enfrentarlo de una vez por todas», dijo a su equipo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Eva, preocupada. «Voy a presentar las pruebas. Pero antes, necesito asegurarme de que Alonso sepa que no puede seguir amenazándonos». Eva lo miró, con temor en los ojos. «Quiero ir contigo». Víctor negó con la cabeza. «No, es demasiado peligroso. Quiero que te quedes aquí, donde estarás protegida». Aunque a regañadientes, Eva aceptó quedarse, pero en su interior, la idea de que Víctor enfrentara a Alonso solo la llenaba de angustia. Al día siguiente, Víctor organizó una reunión en un lugar neutral, un antiguo almacén alejado de la ciudad. Allí, con su equipo de seguridad, esperaba la llegada de Alonso. Este apareció poco después, con una expresión de arrogancia que hacía evidente que no tomaba en serio la situación. «Primo, siempre tan dramático», dijo Alonso al entrar. «¿Qué es tan importante que no podías simplemente llamar?».
Víctor no perdió tiempo en rodeos. Sacó una carpeta con documentos y la colocó frente a Alonso. Esto es todo lo que necesito para llevarte a la cárcel. Los reportes falsificados, las pruebas de los sabotajes y el testimonio de un testigo que estuvo allí. Por un momento, la expresión de Alonso se endureció, pero rápidamente recuperó su postura cínica. ¿Y crees que esto será suficiente? Tienes dinero, pero yo también. Tengo contactos, Víctor. Incluso si intentas exponerme, puedo hacer que todo desaparezca. Ya no tienes el control, Alonso, esta vez. Te aseguraste de cruzar la línea. De repente, Alonso soltó una carcajada. ¿Sabes qué es lo más irónico? Siempre quise lo que tú tenías, tu familia, tu vida perfecta. Pero cuando todo se derrumbó, descubrí que ni siquiera eras tan fuerte como pensabas. Mírate ahora, arriesgándolo todo por una hija que ni siquiera sabías que estaba viva. Las palabras de Alonso enfurecieron a Víctor, pero antes de que pudiera responder, una explosión de ruido interrumpió la reunión. Las luces del almacén parpadearon, y un grupo de hombres armados entró rápidamente, rodeando a ambos. «¡Víctor! ¡Cuidado!», gritó uno de los guardias mientras se desataba el caos. Alonso había planeado su propia salida. Aprovechando la confusión, intentó escapar, pero Víctor lo persiguió, decidido a no dejarlo ir. En una esquina del almacén, finalmente lo alcanzó. Alonso, arrinconado, trató de negociar. «Víctor, podemos arreglar esto. Somos familia, después de todo». «No después de lo que hiciste», respondió Víctor, con una frialdad que dejó a Alonso sin palabras. Antes de que pudiera reaccionar, las autoridades, alertadas por el equipo de seguridad de Víctor, llegaron al lugar. Alonso fue arrestado, y las pruebas presentadas por Víctor aseguraron que no tendría escapatoria esta vez. De regreso en la mansión, Víctor encontró a Eva esperando ansiosamente. Al verlo, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¿Estás bien?» «Estoy bien. Todo terminó. Alonso pagará por lo que hizo». Eva lo miró, con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá, por no rendirte, por luchar por nosotros». Víctor sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Lo hice por ti, Eva, por ti y por tu madre». Finalmente, la oscuridad que había envuelto sus vidas comenzaba a disiparse, dejando espacio para un nuevo comienzo lleno de esperanza. La paz que ahora envolvía la mansión de Víctor no era el resultado de la ausencia de desafíos, sino del cierre de un capítulo que había consumido años de su vida. Alonso estaba en prisión, sus crímenes finalmente expuestos al mundo, y la justicia comenzaba a imponerse. Sin embargo, para Víctor y Eva, el verdadero viaje apenas comenzaba. Era el momento de enfrentar los recuerdos, sanar las heridas y reconstruir la relación que les había sido arrebatada. Los días transcurrieron con una mezcla de rutina y descubrimiento. Eva había decidido quedarse en la mansión por un tiempo, sintiendo que necesitaba estar cerca de Víctor para conectar con su pasado. Cada rincón de la casa parecía contener fragmentos de una vida que apenas empezaba a recordar. En el estudio, pasaba horas revisando partituras que su madre había escrito, buscando melodías familiares que la ayudaran a llenar los vacíos de su memoria. Una tarde, mientras Eva practicaba en el piano, Víctor entró al estudio con una caja de madera en las manos. «Encontré esto en el ático», dijo, colocándola sobre la mesa. «Son cosas de tu mamá. Pensé que tal vez querrías verlo». Eva abrió la caja con cuidado, revelando fotografías, notas y pequeños objetos personales. Entre ellos, encontró un cuaderno de partituras con el nombre de Ana Sofía, escrito en la portada. Al abrirlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Esto es increíble. Es como si pudiera escucharla hablando a través de estas páginas». Víctor se sentó a su lado, compartiendo la emoción del momento. Ella siempre decía que la música era nuestra forma de comunicarnos con lo que no podíamos expresar con palabras. Estoy seguro de que estaría orgullosa de ver cómo has llevado esa conexión. Eva sonrió, aunque su corazón aún guardaba una tristeza latente. ¿Crees que alguna vez estuvo en paz? Víctor tomó su mano con firmeza. Estoy seguro de que sí. Y ahora, con lo que estamos haciendo, su legado vivirá para siempre. Con el paso de los días, Eva empezó a sentir la necesidad de cerrar el círculo que rodeaba el naufragio. Le propuso a Víctor visitar el lugar donde todo había ocurrido.
para enfrentarse a los fantasmas del pasado y encontrar una forma de seguir adelante. Aunque la idea inicialmente inquietó a Víctor, entendió que era un paso necesario para ambos. El viaje hacia la costa estuvo cargado de emociones. Mientras el automóvil avanzaba, Eva observaba el paisaje, intentando reconocer algo que despertara su memoria. Víctor, por su parte, se mantenía en silencio, perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron al puerto, abordaron una pequeña embarcación que los llevó al sitio exacto donde había ocurrido la tragedia. El océano estaba en calma, con las olas rompiendo suavemente contra el casco del barco. Eva se quedó de pie en la cubierta, mirando el horizonte con una mezcla de nostalgia y determinación. «Aquí es donde todo cambió», dijo Víctor, rompiendo el silencio. «Aquí fue donde te perdí, pero también donde el destino decidió que volviéramos a encontrarnos». Eva asintió, sintiendo una conexión inexplicable con el lugar. Cerró los ojos y dejó que el sonido del mar llenara su mente. Por un momento, una imagen fugaz apareció, una tormenta, el viento azotando con fuerza, y una voz que gritaba su nombre. Abrió los ojos de golpe, respirando profundamente para calmarse. «Creo que siempre supe que este lugar tenía algo importante para mí», murmuró. «Pero nunca imaginé lo profundo que sería». Víctor sacó una pequeña urna de madera de su bolso y la sostuvo en sus manos. «Traje esto. Es un poco de las cenizas de tu madre. Siempre quise que descansara aquí, en el lugar donde la perdimos. Pero nunca tuve el valor de hacerlo». Con cuidado, abrieron la urna y dejaron que las cenizas se dispersaran en el viento. Ambos permanecieron en silencio, observando cómo el océano las acogía, llevándolas lejos. «Gracias, mamá», susurró Eva, sintiendo que, por primera vez, podía despedirse. De regreso en la mansión, Eva y Víctor comenzaron a trabajar en un proyecto especial. Decidieron organizar un concierto en memoria de Ana Sofía, utilizando la música como una forma de honrar su legado y ayudar a otros. Todo lo recaudado sería destinado a una fundación para niños sin hogar, una causa que Ana Sofía siempre había apoyado en vida. El día del concierto, el teatro estaba lleno. Amigos, conocidos y admiradores de la música de Víctor habían llegado para presenciar el evento. Cuando Eva subió al escenario, vestida con un elegante vestido blanco, el público la recibió con una ovación. Se sentó frente al piano, respiró profundamente y comenzó a tocar una de las piezas de su madre. Cada nota parecía llevar un mensaje, un puente entre el pasado y el presente. Víctor, sentado en primera fila, no pudo evitar emocionarse. Ver a su hija en ese escenario, recuperando lo que les había sido arrebatado, era el mayor triunfo de su vida. Al terminar la última pieza, el público se puso de pie, aplaudiendo con fuerza. Eva hizo una reverencia, y antes de salir del escenario, buscó con la mirada a Víctor. Él le devolvió una sonrisa llena de orgullo y amor. Esa noche, mientras ambos caminaban por el jardín de la mansión, Eva tomó la palabra. «Papá, quiero que sepas algo. Gracias por no rendirte conmigo, por buscarme, por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía». Víctor se detuvo, mirándola directamente a los ojos. «Tú me diste una razón para seguir adelante, Eva. Todo lo que he hecho ha sido por ti y por tu madre». Se abrazaron bajo el cielo estrellado, conscientes de que, aunque las cicatrices del pasado permanecerían, habían encontrado una forma de sanar y construir un futuro juntos. Eva, mirando las estrellas, sonrió. «Creo que mamá está orgullosa de nosotros». Víctor asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Lo sé, y siempre lo estará». Mientras el viento soplaba suavemente entre los árboles, padre e hija caminaron de regreso a la casa, listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, unidos por la música, el amor y la memoria de Ana Sofía.